Bueno, hoy vamos a ver el caso gramatical según la gramática de Jagerman, una descriptiva gramática del Sumerio, entre las páginas 207 y 219. En estas páginas vamos a encontrar el cuadro de los casos gramaticales. Los dos primeros son el ergativo y el absolutivo. El ergativo va a marcar al agente de las oraciones transitivas y el absolutivo va a marcar al paciente de las transitivas, o sea, el objeto directo, y al agente de las eh, oraciones intransitivas. Después tenemos los casos adverbiales. Tenemos el ablativo ta, que significa desde y por, que va a estar marcado siempre con este signo. Después tenemos el comitativo da, que significa con, es el que marca la compañía de la gente, o sea, con quien ejecuta la acción. Después tenemos el signo ra, que en el momento que hablemos del dativo, vamos a ver que otro signo puede reemplazar al ra en algunas ocasiones, que significa a como locativo y para como dativo. Hay momentos en los cuales el dativo ra va a ser un locativo. Después tenemos el locativo a, que actuaría similar al genitivo, ¿sí? La a se va a escribir solamente cuando le antecede al sufijo una consonante. Esa consonante se va a duplicar, por lo tanto no vamos a escribir el signo, puesto que va a variar según la consonante final del sujeto prefijado, ¿sí? Que esté sufijado, perdón. O sea, actuaría igual que el ergativo, que ahora vamos a ver. Después el locativo terminativo e, hay veces que va a aparecer el signo cuando le antecede una vocal y una consonante, pero hay algunos motivos en los cuales la e no va a aparecer si le antecede una vocal. Después tenemos el terminativo ye, que va a escribirse con este signo, pero hay veces que se lo va a pronunciar como esh, ¿sí? Hay veces que va a ser ye y hay otras veces que va a ser esh. Y después, por último, tenemos los casos adnominales, el genitivo que ya lo vimos en una de las clases, y después el equitativo, que va a estar marcado por el signo gin 7, o a veces ese mismo gin 7 se puede pronunciar como gem, ¿sí? Significa como, siempre va a estar sufijado, o sea, siempre va a ser un sufijo. Bueno, acá tenemos los casos del ergativo. El ergativo marca al agente en las oraciones transitivas. Tenemos el ejemplo en el cono de entemena, mesilim lugal kishke. ¿Sí? Tenemos mesilim lugal kishke. El que viene a ser el genitivo, o sea, la K es del genitivo, más la E del ergativo, ¿sí? Por lo tanto, sería rey de Kish. Por eso está la K del genitivo y la E, que se liga con la K, hace referencia al agente Mesilín, ¿sí? Mesilín, rey de Kish, y después aparece lo que hace Mesilín. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Lugale, no tenemos los signos, pero es un ejemplo para que vayan viendo. Lugale, Eringa, Eni, Muridu. El rey con el pueblo, la casa construye. ¿Por qué decimos que es con el pueblo acá? Pues este de activo que acá está marcado con Ra, ¿sí? Está relacionado con este prefijo de objeto oblicuo que es ri. O sea, el objeto oblicuo marca a la gente que acompaña, a la persona que acompaña a la gente.
Otro ejemplo, genitivo más ergativo, hay veces que va a ser traducido como por, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos sabiduría dada por Enlil, vamos a decir Gestum Shuma Enlilke, ¿sí? Enlilke o Enlilaque, hay veces que está como Enlilke y hay otras veces como Enlilaque. Acá yo puse el ejemplo de Enlilke, ¿sí? Ven que es el mismo que de arriba. Sería sabiduría dada por Enlil, ¿sí? Después tenemos el otro ejemplo de los absolutivos. El absolutivo marca al agente en las oraciones intransitivas y al paciente en las transitivas. Entonces tenemos acá un ejemplo de el absolutivo como agente, o sea, esto es una oración intransitiva, que dice Ugluma, que es el rey, no tiene marcador, si estaría en ergativo diría Uglumae, ¿sí? Ugluma, Badakar, huyó de él, ¿sí? Kar es el verbo huir y después los otros son los prefijos que vamos a hablar de prefijos verbales dentro de 2 clases, ¿sí? Pero bueno, acá tendríamos a la gente que huye, pero no está marcado el objeto directo. ¿Por qué? Pues simplemente está hablando de que Ugluma está huyendo, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo del absolutivo en una oración transitiva. Tenemos Ningirsuda, ¿sí? Ningirsuda, con Ningirsu, la mano que es da significa con, después está Ningirsu. Ursaj, perdón, Uru y Ningenake, ¿sí? O sea, acá está, Uru y Ningenake vendría a ser Urukagina, ¿sí? Esto estaría en el, ¿cómo se dice? En el Conabá de Urukagina, ¿sí? La reforma de Urukagina. Ningirsu con Urukagina con Ningirsu, en esta palabra, ¿sí? K sería el objeto directo, la boca, Eda Keye. La boca con él fue unida. La boca, el verbo compuesto Keye sería decretar, ¿sí? Acordar un decreto que sería unir la voz, ¿sí? Hablando acerca de que se unen las voces para hacer un decreto entre, en este caso, Ningirsu y Urukagina. Recuerden que Ningirsu es el dios. Entonces acá K no tiene marcador, por lo tanto el marcador es el absolutivo. ¿Se acuerdan que el absolutivo lo marcamos con un 0 tachado? Que, bueno, en este caso no puedo tachar el 0, entonces escribimos simplemente 0. Pero bueno, acá tenemos el ejemplo del absolutivo como agente y el absolutivo como objeto directo. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar del dativo y el comitativo. El marcador del dativo es da, ¿sí? Acá tenemos el signo que estaba arriba y sería para Ningirsu. Lo traducimos como para. Hay veces que lo vamos a traducir como a, ¿sí? Como un locativo. Ahora, cuando al dativo hará le antecede una vocal, ¿sí? O sea, el sufijo anterior, por ejemplo, acá en tercera persona, le antecede la vocal, no se va a escribir la A. Eso hay veces que se pone entre paréntesis. No se escribe la A, ¿sí? Y la R se liga, o sea, se escribe con la vocal duplicada anterior. Por lo tanto, queda ER, ¿sí?
Entonces acá tenemos, por ejemplo, Lugal, que en este caso no es rey, es señor porque se trata de un dios, ¿sí? Lugal, señor. Qian, Ga, amado, ¿sí? Tenemos la tercera persona posesiva, su amado, y a su amado. Acá estaría actuando como locativo, ¿sí? Entonces, acá diría a su amado señor, ¿sí? En este caso, el marcador es ese triángulo que parece tener cuatro linitas que está acostado, ¿sí? Entonces, y el otro signo que es similar, que está atrás, es la NE, la NE, ¿sí? Acá diría NE-ER. Entonces, ¿qué signo va a reemplazar al dativo cuando se pronuncia como er? ¿Sí? Cuando no está la A, va a ser este signo de acá, ¿sí? El que vemos acá. Entonces, acá vamos a ver otro ejemplo, para que vean cómo se forma. Tenemos, tenemos lo que marqué en rojo, que es U4 más el nominalizador y el locativo, que forman AA al final, es lo que vamos a traducir como cuando, ¿sí? U4 y los dos sufijos del verbo, que es shum, que es dar, van a significar cuando. Entonces nosotros acá traducimos cuando, ¿sí? Ningirsu, cuando lo ponemos en rojo, para que se den cuenta que está marcado abajo y arriba. Cuando Ningirsu, coma, el héroe de Enlil, ¿sí? Acá tenemos la E del ergativo, ¿sí? Lo ponemos en azul, ¿sí? Que viene a marcar a la gente Ningirsu. Y después tenemos acá, vamos a poner en verde, el genitivo. Vamos a poner otro verde así se ve mejor. El genitivo, que vendría a ser de, ¿sí? El héroe de Enlil, ¿sí? Entonces sería el héroe de Enlil, ¿sí? El héroe de, que tenemos el acá, y Enlil. Como norma general, la L se duplica justamente porque la A del marcador genitivo siempre va a duplicar la vocal anterior, ¿sí? Cuando Aningirso, el héroe del Lil, a Urucaína, acá lo traducimos como locativo, ¿sí? La realeza de Lagash. En este caso no se marca el genitivo porque es un topónimo, es una ciudad. Recuerden que generalmente en los topónimos el genitivo no se marca. Y después te dice, entonces, voy a cambiar otra vez a negro, entonces vendría a ser la E, a él, na, dio, ¿sí? Cuando Ningirsu, Aurucaína, la realeza de Lagas, entonces a él dio, ¿sí? ¿Podríamos traducir para como dativo en para? Sí. Ellos pensarían en dativo, pero en traducción libre en español va a quedar mejor a Urucaína, ¿sí? La realeza entregó. Ahora vamos a ver el comitativo, que ya vimos un da, ¿sí? Da. El comitativo va a marcar la compañía. Entonces tenemos junto a Nakale, el junto lo tenemos al final con da, ¿sí? Da, junto
en Nakale, junto a Nakale, Ensi, Uma, ¿sí? Gobernador de Uma. Como habíamos dicho antes, como Uma es un topónimo, no vamos a ver el marcador genitivo, ¿sí? Sino que tendré que decir, vaya, además Uma termina en vocal también. Entonces acá tenemos da, que sería junto a Nakale. Como es un sufijo, siempre se va a poner al final de la frase nominal, ¿sí? Por eso es que se llaman casos adverbiales, porque después de el da viene el verbo, ¿sí? Es un adverbio. Entonces, ¿qué pasa? Después tenemos otro ejemplo, ¿sí? Ningirsu, ursak en lilaque, ¿sí? Acá tenemos otra forma de decir el que habíamos dicho antes del ergativo. Acá tenés el genitivo marcado, ¿sí? La. En lilaque, el héroe en lil. Inimsi sanita, por o a causa de su justa palabra, ¿sí? Este es el ablativo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Humada, con Uma, Damjara Edak, la guerra hizo, ¿sí? Acá tenemos un verbo compuesto, Damjara Ak, significa hacer la guerra, ¿sí? De mientras decimos que Damjara no tiene marcador, por lo tanto Damjara es el objeto directo, está en absolutivo, ¿sí? Entonces acá tenemos el ergativo e con el genitivo que da la que, ¿sí? El héroe en lil es el agente. Desde su justa palabra o a causa de su justa palabra, con uma, ¿sí? Acá lo traducimos en traducción libre como contra Uma, porque es una guerra, ¿sí? Ningirsu hace la guerra contra Uma. Vamos a la otra diapositiva. Ablativo. Su marcador está, lo vimos en el anterior, y transmite un punto de partida, ¿sí? Lo primero que vamos a tener en cuenta que el ablativo puede marcar separación de tiempo o espacio, ¿sí? Y espacio. Y acá tenemos el ejemplo. Acá estamos en espacio. Desde el Antasura de Ningirsu, ¿sí? Tenemos Antasura, Ningirsu, Kata, ¿sí? Ta, que es el signo de acá, que parece como una flecha, con una linita que la corta, sería desde, ¿sí? Desde la antasura en Ningirsu. Acá tenemos el K del genitivo. Y después como espacio, perdón, como tiempo, tenemos desde días distantes. Uliata, ¿sí? Tenemos acá el ta, acá está en cundiforme, acá está en pictográfico, ¿sí? Este es en cuanto, viene de los textos de Udea, ¿sí? Desde días distantes, y en este lo tenemos en la, ¿cómo se llama? La roca de Eanatú. Después, función distributiva. Este lo tenemos en uno de los objetos que trata acerca de la reforma o el decreto de Urucaguina, ¿sí? No está en los conos, sino que está en una especie de recipiente, está escrito en un recipiente de arcilla, y acá habla de uno de los temas que es interesante, por ejemplo, de que las mujeres antes de Urucaguina podían casarse con dos hombres, ¿sí? Por eso lo ponemos como ejemplo de distributiva. Entonces, dice, las mujeres, ¿sí? Munus es mujer, está marcado por esto de acá, que es la vulva. Las mujeres, acá tenemos el sol, ud, bi, ¿sí? Estos días, ¿sí? Ud, bi. Ta, ¿sí? Desde. Y después tenemos el plural que representa a las mujeres, ¿sí? Las mujeres desde esos días, lo traducimos libremente las mujeres de esos días,
literalmente dice las mujeres de, de los días o desde los días, ¿sí? Las mujeres desde los días. Nita, min es 2, ta, ¿sí? Sería nita, que es hombres, literalmente significa macho, hombres, 2 cada una. Este ta es una función distributiva, por lo tanto el ta lo vamos a traducir como cada una, ¿sí? Entonces sería Anita, Minta, 2 hombres cada una, y Tucam. Entonces tomaron. Entonces, el am viene a significar es que, esto como la traducimos, es que desde esos días las mujeres tomaban cada una 2 hombres. ¿Sí? Acá estamos hablando matrimonio plural, una mujer, 2 hombres. Después más adelante voy a decir que los hombres tomaban 2 mujeres. Por lo tanto, podríamos entender que en esa sociedad anterior a la reforma de Urucaguina habrían quizás familias de 2 mujeres con 3 varones y cosas así, que podría estar relacionado con la época de, ¿cómo se dice? Quizás en la época que eran recolectores, el nomadismo, después cuando se creó el Estado, ese tipo de normativas no se habían pactado y bueno, se pacta desde Urucaguina, por alguna razón la sabemos que hicieron, pero bueno, a partir de Urucaguina sería cuando las mujeres no pueden tomar 2 varones en matrimonio. Después tenemos terminativo, tiene 2 marcadores, ye y esh, ¿sí? ¿Cuándo vamos a usar el esh? Cuando la palabra anterior termine en vocal, ¿sí? La palabra sufijada termina en plural. Entonces acá tenemos, el signo es el mismo, no cambia. Tenemos Edin Umaye, ¿sí? Hacia la ciudad, hacia la llanura de Uma. Ese es el primer ejemplo. Tenemos el signo Y acá. Din en la línea 1. ¿Sí? Din. Uma es esto de acá, que sería la madera, más este signo y el signo de Ki. Y después tenemos Y. Hacia la llanura de Uma. Esto está en el, ¿cómo se dice? En el cono de Entemena. Y después tenemos una opción más, ¿sí? En el cual dice su dique desde el canal Principesco hasta el Guedina. ¿Sí? El Guedina vendría a ser la frontera de la estepa. ¿Sí? Entonces acá que tenemos el ta que marca el ablativo desde y el ye que marca el terminativo hasta. ¿Sí? En este caso sería desde un lugar hasta el otro. ¿Sí? Estaría marcando una dirección espacial. Y después abajo tenemos la 2 que sería de finalidad. Para por. Lo traducimos como para por. Y tenemos el mismo ejemplo anterior, pero que termina en y. ¿Sí? Como no podemos decir hasta días distantes, ¿sí? Desde días distantes se queda como que es hacia atrás, pero hasta días distantes habla hacia el futuro. Entonces no lo vamos a traducir como hasta días distantes, que sería el significado literal, lo vamos a traducir por siempre. ¿Cómo lo vamos a leer? ¿Sí? La opción es Uliash, ¿sí? O sea, se pierde la E, ¿sí? ¿Por qué? Porque le antecede una vocal, ¿sí? No pasa con Guedina porque Guedina es un topónimo, entonces termina en Y. Pero si no fuera su topónimo, va a terminar con Esh, Ash, Ish, según la vocal anterior. El signo no cambia, va a ser el mismo signo.
¿sí? Entonces acá tenemos por siempre o para siempre, ¿sí? Uiliash. Y después relación, ¿sí? Marcador de relación. Lo traducimos como en cuanto, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Lu angim riva kigim rivalle, ¿sí? En cuanto al hombre, ¿sí? O sea, ye vendría a ser en cuanto, lo ponemos en verde, en cuanto, ¿sí? Al hombre, como el cielo, acá tenemos el equitativo, lo ponemos en azul. No lo vamos a ver más porque es así de fácil, no hay mucha complicación. Sería como, ¿sí? Acá en traducción libre vamos a poner como el cielo y la tierra, pero en realidad dice como el cielo, como la tierra, ¿sí? Pero en español va a quedar más lindo como el cielo y la tierra. Entonces diría, en cuanto al hombre, como el cielo grande, como la tierra grande es. Entonces, ¿cómo la traduciríamos? En cuanto al hombre grande como el cielo y la tierra, ¿sí? Por eso es que se lo toma como de relación. Se relaciona al ser humano con la grandeza de otro, ¿sí? En cuanto al hombre grande como el cielo y la tierra. Ahora vamos al otro. Y bueno, ahí terminaríamos. En el caso de los locativos, los vamos a ver la clase que viene. No es muy difícil, actuaría en la forma de marcar los locativos, es similar al ergativo y al genitivo, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.